días, amados hermanos. Qué gusto poder estar en esta mañana, en este nuevo día con ustedes para disfrutar juntos un tiempo devocional. Nuestra porción bíblica para hoy está allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, desde el versículo 30 hasta el versículo 44. Algunas lecciones importantes para nuestra vida el día de hoy que vamos a aprender de esta porción. Acompáñeme para ver la primera lección. La primera lección es la lección del cuidado que el Señor tiene de sus siervos. Veamos allí versículos 30, 31 y 32. Dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí vemos la lección del cuidado, el cuidado que el Señor tiene de sus siervos. Usted recordará que el Señor los había comisionado, los había enviado de dos en dos, para que vayan por los pueblos y las aldeas a predicar el Evangelio. Y ellos regresaron allí con todas las novedades, muy contentos por todo lo que había ocurrido, por todo lo que había sucedido. Sí, muy contentos, pero muy cansados también, muy agotados de esa jornada. Recuerde que en ese entonces los caminos no eran de asfalto, eran de piedra, y todo lo que había que hacerlo a pie. A todos los lugares donde habían que ir, bueno, se trasladaban a pie. Así que llegaron molidos, cansados, hechos pedazos, con el corazón alegre, pero con el cuerpo cansado. El Señor Jesús, entendiendo este aspecto, va a cuidar de sus siervos, y viendo que había mucha gente alrededor, porque mientras los discípulos se fueron, el Señor no se quedó de brazos cruzados. Él se quedó igual enseñando a la gente, Él se quedó haciendo un ministerio. Y cuando los discípulos llegaron, estaba la multitud allí, y esto pues no era favorable para el descanso necesario de sus siervos. Así que el Señor Jesucristo es el que va a tomar la iniciativa y les va a enseñar este principio importante, que es necesario también el descanso adecuado. Después de una larga jornada, intensa jornada, pesada y llena de bendiciones, de grandes resultados, bueno, ahora vamos a descansar. Entonces les dijo: bueno, acá no se puede, vámonos en la barca a un lugar desierto, un lugar tranquilo, que sea apropiado y propicio para el descanso. Claro, después vamos a ver más adelante que eso no se da así, porque la gente va a ir a buscarles. Claro, la gente está buscando que alguien les satisfaga su necesidad, que alguien los atienda, a ellos, y así es la actitud de mucha gente, ¿no? Atiéndanme a mí, cuídenme a mí, ayúdenme a mí, no me importa si vos estás cansado, no, cuídame a mí ahora, necesito que me atiendas a mí. Entonces la gente va a ir sin considerar lo que había ocurrido en la vida de los discípulos y lo que ellos estaban necesitando, que era el descanso. Así es que el descanso se va a limitar solamente al tiempo que dure el viaje en la barca. El viaje que va a durar hasta la otra ribera, hasta el otro lado de la orilla, del lago, del mar de Galilea. Ese es el tiempo que va a durar el descanso. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? No importa cuánto tiempo dure el descanso, porque el descanso no tiene que ver tanto con el tiempo, pero sí tiene que ver con en qué está basado tu descanso. El descanso de ellos fue la presencia del Señor Jesús. Estar un tiempo a solas con Jesús. Ir en una barca. El tiempo que duró es relativo, pero lo que realmente era importante era con quién estaban ahora. Qué importante que nosotros nos tomemos un tiempo para estar a solas con Jesús. Solos con Jesús. En medio de tanta actividad, en medio de tanto corre-corre, en medio de tanto ir de acá para allá, tomar un tiempo para estar con Jesús. De eso se trata este tiempo justamente, el tiempo devocional, de apartarnos a estar con Jesús. Eso es lo que le da el descanso a nuestra alma, que está afanada, corriendo, y que puede llegar a estar turbada de tantas cosas que vivimos. Pero es la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida lo que nos va a dar descanso. Y por eso es que el Señor nos llama: vengan a mí, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo les haré descansar, yo les daré descanso. ¿Okay? Entonces recordemos, el Señor Jesucristo quiere que tengamos el descanso apropiado, pero el descanso no es allí mirando la televisión, el descanso es descansando en el Señor, llevando nuestras cargas a Cristo, teniendo nuestro tiempo con el Señor. Allí se da el descanso.
¿Ok? Después vamos a ver la compasión del Señor. La segunda lección, la segunda enseñanza es la de la compasión del Señor Jesús por los perdidos. Recuerda la primera, el cuidado que el Señor Jesús tiene por sus siervos. La segunda, la compasión que el Señor Jesús tiene por los perdidos, por las multitudes. Miren lo que dice el versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Acá vemos la compasión que el Señor Jesús tiene por las multitudes, los perdidos. ¿Sabe una cosa? Esa compasión que el Señor Jesús tiene se va a manifestar en primer lugar en el cuidado espiritual, en atender la parte espiritual. Después va a atender la parte física. Pero lo primero es la condición del alma. Es cuál es el destino eterno de tu alma. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás rumbo a la condenación? ¿Qué necesitas? ¿Un milagro de sanidad? ¿Qué necesitas? ¿Un milagro de provisión? ¿Qué es lo que necesitas? No, lo primero que necesitas es la salvación de tu alma si estás perdido. No hay otra. El Señor Jesucristo no atendió primero las necesidades físicas, sino las necesidades espirituales. Hay muchos ministerios que han invertido esto y primero quieren cuidar la parte física de las personas. Por allí, si una persona tiene necesidad de alimento, vamos a crear un comedor público y vamos a darle comida a la gente. Y no les predican el Evangelio. Y entonces esa persona se llenó su estómago allí en ese lugar, recibió una canastita de amor en ese lugar y se fue. ¿Y se fue para dónde? Sí, al cruzar la vereda, la muerte llega a su vida. Se va con el corazón, o mejor dicho, con el estómago lleno, al infierno, a la condenación eterna. Entonces, nunca debemos atender primero lo físico y luego lo espiritual. No. Lo espiritual, y sí, acompañado después de lo físico. ¿Okay? Ese es el orden. El Señor Jesucristo les enseñaba enseguida, les enseñaba. Tuvo compasión de las multitudes. Y esa es la manera como nosotros tenemos que actuar también. Por eso esta enseñanza. Cuidar, tener compasión de la gente. Sin embargo, vamos a ver inmediatamente después el consejo de los discípulos, el consejo que los discípulos le dan al Señor. ¿Cuál es el consejo que los discípulos le dan al Señor? Mire lo que dice allí el versículo 35. Cuando llega muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen aquí qué comer. O sea, Señor Jesús, mira, tengo un consejo para vos. Hace esto, mira, esto es lo que yo te aconsejo, hace esto, manda a la gente. Acá en realidad no hay dónde, no hay cómo, no hay de dónde, que ellos puedan comprar pan. O sea, ese no es nuestro problema, ese es el problema de ellos, que mejor que se la arreglen ellos, envíalos. Mira el consejo que los discípulos le dan al Señor. ¿Sabe una cosa? Esas mismas multitudes que en el corazón del Señor produjeron compasión, en el corazón de los discípulos produce enojo, amargura, porque estos se entrometieron en nuestros planes, son unos intrusos, nosotros íbamos a descansar acá y estos los vieron como intrusos, gente entrometida. Pero ¿sabe una cosa? Jamás nosotros vamos a hacer las cosas bien cuando queremos aconsejar al Señor Jesús. Jamás. A veces intentamos aconsejar al Señor Jesús en muchos aspectos. Por allí un joven quiere aconsejar al Señor Jesús con respecto a un novio, a una novia. Pero Señor, esta es la que me gusta, esta es la que me conviene, este es el que me agrada. Y queremos aconsejar al Señor Jesús. Señor, esto es lo que quiero hacer. Señor, estos son mis planes. Toma, acá te doy la lista de mis planes para que los apruebes. Apruébalo porque esto es lo que yo quiero, esto es lo mejor. Nunca nosotros vamos a poder aconsejar mejor al Señor Jesús. Por esa razón, vamos a ver a continuación las coordenadas que Jesús da a sus siervos. Las coordenadas. Y esas coordenadas son las precisas. Son las que van a traer enseñanzas maravillosas a su pueblo. Veamos esas coordenadas. Dice allí en el versículo 37, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué milagro tan maravilloso! ¿Sabe? Cuando ellos atendieron a las coordenadas del Señor Jesucristo, entonces el milagro fue posible. Cuando nosotros atendemos las coordenadas que están bien claramente establecidas en la palabra de Dios para nuestras vidas, entonces vamos a ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Después podemos gritar, orar, llorar, ayunar, vigilar, pero si no atendemos las coordenadas de Dios en nuestra vida, que están aquí en su palabra, no vamos a ver jamás el milagro. Acá en este milagro los discípulos van a aprender maravillosas lecciones. En primer lugar, una lección bastante importante. Escuchen, si Jesús pudo alimentar con 5 panes y 2 peces a una multitud enorme, porque acá dice 5.000. 5.000 fueron solo los hombres, ¿no? Porque en aquella época las estadísticas no involucraban, de este tipo no involucraban a las mujeres y los niños. Así que acá habrían habido mínimo 15.000 personas. Pero 5.000 hombres. Si Jesús con 5 panes y 2 peces pudo alimentar a 5.000 hombres, ¿no cree usted que Dios nos puede alimentar a usted y a mí? ¿Puede tener cuidado de usted y de mí? Ellos jamás dudarían del cuidado del Señor, de la provisión del Señor después de ver este milagro. De hecho, después van a recoger 12 cestas y muchos dicen, bueno, una para cada discípulo. Y puede ser, porque allí estaba una lección objetiva muy importante. ¿Okay? Ahora, otra lección. Lo poco siempre va a ser mucho si lo ponemos en las manos del Señor. Lo poco siempre va a ser mucho si lo ponemos en las manos del Señor. ¿Okay? No olvide esa lección. Póngalo en las manos del Señor. Y el Señor, cuando toma eso, cuando el Señor toca eso, cuando el Señor bendice eso, entonces sí, eso es suficiente. Eso alcanza para bendecir a muchas personas. Al contrario, cuando yo me lo quedo, siempre es poco. Siempre. Por mucho que parezca, si yo me lo quedo para mí, siempre va a ser poco. Mejor vayamos y pongámoslo en las manos del Señor. Otra lección es la lección de la organización. El Señor fue organizado. ¿Cómo vamos a hacer la obra del Señor? Organizadamente. Lo sentaron de 100, de 50. No a lo loco. A ver, hagamos así el ministerio a lo loco. No. Hay que organizar, planificar y organizarse bien cuando se trate de hacer las cosas para Dios. Y otra lección más es aquella maravillosa lección que habla allí acerca de que el Señor Jesucristo, Él quiere usarnos a nosotros para alimentar las multitudes. No quiere usar ángeles, quiere usarnos a nosotros, a sus siervos. Él le quiere usar a usted y me quiere usar a mí para alimentar las multitudes. Qué maravilloso, ¿eh? Mi amado hermano, espero que haya disfrutado este tiempo maravilloso con la palabra de Dios. Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.